Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Escuela de Medicina, Cátedra de Urología. El tema a tratarse es lesiones del tracto genitourinario, realizado por Karina Montero. Diagnóstico y tratamiento de la urgencia. La valoración inicial incluye el control de la hemorragia y el shock, con la reanimación, la misma que requiere líneas intravenosas y un catéter uretral en pacientes lesionados. En hombres, antes de que se inserte el catéter, el meato debe ser examinado en busca de sangre. Debe examinarse abdomen y genitales. Se busca contusiones o hematomas subcutáneos. En fracturas de costillas inferiores van a estar asociadas con lesiones renales. Las fracturas pélvicas van a estar relacionadas con lesiones uretrales y en la vejiga. Dentro de la cateterización y valoración de la lesión tenemos a la TAC. La TAC abdominal con medio de contraste va a detectar lesiones renales y retroperitoneales. La TAC es el mejor estudio imagenológico que va a definir el tamaño y extensión del hematoma retroperitoneal, lesiones renales, extravasación urinaria, lesiones intraabdominales de hígado, vaso, páncreas y intestino. Debemos tener en cuenta que la presencia de hematuria microscópica o macroscópica indica la lesión en el sistema urinario. Así tenemos a la uretrografía, que nos permite ver la extravasación en el área profunda vulvar, extravasación libre al espacio retropúbico. La arteriografía, que va a definir las lesiones parenquimatosas y vasculares renales. La detección de sangrados persistentes debido a fracturas pélvicas. Y la urografía intravenosa, que detecta la lesión renal y ureteral. La citoscopía y la urografía retrógrada. Esta nos permite detectar la lesión ureteral, pero no son necesarias, ya que la información se puede obtener con técnicas menos invasivas. La ultrasonografía abdominal no ha demostrado añadir información sustancial. Vamos a empezar hablando sobre las lesiones en el riñón. Estas son las más comunes: costillas fracturadas y procesos vertebrales transversos. Los riñones van a estar protegidos por músculos lumbares de la columna vertebral, costillas y vísceras de la parte anterior. Penetran en el parénquima o vasculatura renal. Estas lesiones en el riñón se pueden dar por accidentes automovilísticos y las condiciones patológicas por hidronefrosis o tumores malignos. Dentro de la etiología tenemos que estos traumatismos se pueden dar por una contusión directa sobre el abdomen, el flanco o en la espalda, que van a ser mecanismos más frecuentes de todas las lesiones renales. El traumatismo puede ser consecuencia de accidentes de vehículos, peleas o caídas. Las armas de fuego y heridas por armas punzocortantes provocan lesiones penetrantes en el riñón. Dentro de la escala de gravedad de la lesión renal tenemos el grado 1, contusión o hematoma subcapsular no expansivo, sin laceración. Grado 2, hematoma perirenal no expansivo, laceración cortical menos de 1 centímetro de profundidad, sin extravasación. Grado 3, laceración cortical de más de 1 centímetro de profundidad, sin extravasación de orina. Grado 4, laceración a través de la unión córtico-medular y llegando hasta el interior del sistema colector o vascular. Lesión segmentaria de una arteria o vena renal con hematoma contenido. Grado 5, laceración, estallido renal o vascular. Lesión o abulsión del pedículo renal. Dentro de los síntomas van a presentar dolor en flanco o en abdomen, estallamiento de la víscera abdominal, múltiples fracturas pélvicas, dolor abdominal agudo con lesión renal, sangrado retroperitoneal que causa una distensión abdominal. Se debe pensar en trauma renal si hay un trauma más hematuria, trauma con o sin hematuria más dolor o abombamiento en el flanco, antecedentes de trauma por desaceleración, caída o altura o accidente de vehículo, y una herida abierta en el flanco o abdomen.
Dentro de los signos tenemos shock, pérdida de sangre con abundante sangrado peritoneal, equimosis en el flanco o cuadrantes superiores, fracturas de costillas inferiores, dolor abdominal difuso, masa palpable, un gran hematoma retroperitoneal, extravasación urinaria, retroperitoneo con desgarro, sangre libre en la cavidad peritoneal y un abdomen distendido, que nos va a dar un silencio abdominal. Dentro de los datos de laboratorio vamos a tener una hematuria microscópica, el hematocrito va a estar normal al inicio, después va a haber un descenso del hematocrito. Por el sangrado retroperitoneal persistente va a presentarse un hematoma retroperitoneal. Dentro de las complicaciones tenemos tempranas y tardías. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos hemorragia, extravasación urinaria y un absceso perirenal. Y dentro de las complicaciones tardías tenemos hipertensión, hidronefrosis y una fístula auriculoventricular. En el tratamiento tenemos medidas de urgencia con un control urgente del shock, hemorragia y reanimación. Dentro de las medidas quirúrgicas tenemos lesiones por contusión, que va a haber un sangramiento que va a detenerse de manera espontánea con reposo e hidratación. En la cirugía va a haber un sangrado retroperitoneal persistente, si hay una extravasación urinaria y si hay una lesión del pedículo renal. Y las lesiones penetrantes que deben explorarse quirúrgicamente. El tratamiento de las complicaciones. Un urinoma retroperitoneal o absceso perirenal exige un drenaje quirúrgico inmediato. Si hay una hipertensión maligna, va a haber una reparación vascular o una nefrectomía. Si hay una hidronefrosis, corrección quirúrgica. Ahora vamos a hablar las lesiones en el ureter. Esta es más común en el curso de un procedimiento quirúrgico pélvico, que va a presentarse como dificultad o como consecuencia de heridas por arma de fuego. Los accidentes con desaceleración provoca abulsión del ureter de la pelvis renal. La manipulación endoscópica con canastilla para cálculos ureterales, que puede dar por resultado una lesión. Ahora vamos a hablar de la etiología en las lesiones en el ureter. Grandes tumores pélvicos pueden desplazar al ureter en dirección lateral y rodearlo de fibrosis reactiva. Trastornos pélvicos inflamatorios pueden comprometer el ureter. El carcinoma extenso del colon puede comprometer el ureter. Puede desarrollarse fibrosis uretral y la formación de estenosis junto con fístulas uretrales. Dentro de la escala de gravedad de la lesión ureteral tenemos grado 1, hematoma aislado. Grado 2, laceración de menos del 50% de la circunferencia. Grado 3, laceración de mayor del 50% de la circunferencia. Grado 4, desgarro completo, menos de 2 centímetros de desvascularización. Y grado 5, desgarro completo, más de 2% de desvascularización. Debemos pensar en trauma renal si hay un dolor lumbar, fiebre, ilio, pérdida de orina por drenaje. Dentro de los síntomas tenemos fiebre de 38 grados, dolor en flanco y cuadrante inferior, ilio paralítico, náuseas, vómito, lesiones ureterales con violencia, porción media del ureter, sitio de lesión penetrante y lesiones vasculares. Dentro de los signos tenemos una hidronefrosis a consecuencia de dolor grave en el flanco con náuseas y vómitos, signos y síntomas de peritonitis aguda y secreción acuosa de la herida o de la vagina. Dentro de los datos tenemos tanto de laboratorio como radiológicos. En los de laboratorio, una hematuria microscópica en 90% de los casos, y en los radiológicos una urografía excretora, una taga abdominal, una placa simple de abdomen, que va a darnos la densidad aumentada en la pelvis o en la área retroperitoneal, y una inyección de material de contraste con una expresión retardada en la hidronefrosis, una urografía excretora y una urografía retrógrada. En el diagnóstico diferencial tenemos una obstrucción ureteral aguda, obstrucción del intestino, peritonitis y una infección profunda de la herida en posoperatorios.
Dentro de las complicaciones en las lesiones del ureter tenemos formación de estenosis, hidronefrosis, urinoma retroperitoneal, pielonefritis por hidronefrosis. En el tratamiento, sobre todo en las lesiones ureterales inferiores, una reimplantación en la vejiga combinada con fijación del psoas, procedimiento antirreflujo, una ureterostomía en lesiones del tercio inferior al ser ligado sin transección. En las lesiones del ureter medio, una ureterostomía. En las lesiones en el ureter superior, una ureterostomía, un autotrasplante renal y un reemplazo del ureter por intestino. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones en la vejiga. Estas van a ocurrir con mayor frecuencia como resultado de un impacto externo que se acompaña de fracturas pélvicas, asociadas con lesiones en la vejiga o uretra, daño iatrogénico a consecuencia de daños ginecológicos y pélvicos extensos. En la gravedad de la lesión vesical tenemos el grado 1, hematoma contusión con un hematoma intramural, laceración con un adelgazamiento de la pared sin rotura, grado 2 con una laceración menos de 2 centímetros de la pared vesical extraperitoneal, grado 3, laceración mayor de 2 centímetros de la pared vesical extraperitoneal o menos de 2 centímetros de la pared vesical intraperitoneal. Grado 4, una laceración mayor de 2 centímetros de la pared vesical intraperitoneal. Y grado 5, laceración de la pared vesical extraperitoneal o intraperitoneal con afectación del cuello vesical o de los orificios ureterales, como es del trígono. Así tenemos que las roturas intraperitoneales es un trauma a vejiga adena, con perforación y rotura en la cópula, no síndrome disociado con una imposibilidad de emisión sin globo vesical y una peritonitis química. Una rotura extraperitoneal es un trauma de vejiga vacía, con una rotura de la pared posterior-inferior, el síndrome disociado con una imposibilidad de emisión con globo vesical difuso. Dentro de los síntomas en las lesiones en la vejiga tenemos una hematuria macroscópica, dolor abdominal difuso y dolor abdominal a la palpación, una incapacidad de orinar, equimosis en región suprapúbica y distensión abdominal. Dentro de los signos tenemos abundante sangrado, shock hemorrágico. En la lesión vesical, lesión externa por arma de fuego o punzo cortante. En el abdomen agudo, una rotura intraperitoneal de la vejiga y en la exploración rectal, un hematoma pélvico. Dentro de los datos del laboratorio tenemos cateterización, hematuria macroscópica y sangrado en la uretra. Dentro de los datos radiológicos, en la placa simple de abdomen nos permite ver fracturas de pelvis, espacios borrosos en la zona del abdomen inferior, en la taga abdominal, lesión en el riñón o en los ureteres. La cistografía muestra una rotura vesical y la cistografía con TAG una rotura de vejiga. Dentro de las complicaciones en las lesiones de la vejiga tenemos absceso pélvico, hematoma pélvico, peritonitis tardía e incontinencia parcial. Dentro del tratamiento de las medidas quirúrgicas tenemos una rotura intraperitoneal que se van a reparar mediante un acceso transperitoneal. Se cierra el área de la lesión, la vejiga se cierra en capas mediante de una sutura. Todo el líquido extravasado de la cavidad peritoneal debe extraerse. En las fracturas pélvicas se van a fracturar las ramas púbicas y las fracturas pélvicas inestables requieren de fijación externa. En el hematoma pélvico va a haber un sangrado abundante por rotura de los vasos pélvicos. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones de la uretra. Estas son poco frecuentes, se da más en hombres y raro en mujeres. Diversas partes de la uretra sufren laceración, transección o contusión. La uretra puede separarse en dos partes, la uretra posterior con una porción prostática y membranosa y la uretra anterior con una porción vulvar y peniana. Dentro de la escala de gravedad de la lesión uretral, el grado 1 con una contusión, sangre en el meato uretral, pero uretrografía normal.
Grado 2, elongación, estiramiento de la uretra sin extravasación en la ureterografía. Grado 3, rotura parcial, una extravasación del medio de contraste en el lugar de la lesión. El contraste se visualiza en la vejiga. Grado 4, una rotura completa con una extravasación del medio de contraste en el lugar de la lesión. No se visualiza contraste en la vejiga, menos de 2 centímetros de separación uretral. Grado 5, rotura completa con una transección completa, con separación uretral de más de 2 centímetros con extensión hacia la próstata o vagina. Se debe pensar de lesiones en la uretra si hay un traumatismo de pelvis, ureterorragia, disuria o imposibilidad para orinar y dolor peniano o perineal. Dentro de las lesiones en la uretra posterior, en la etiología tenemos que la uretra membranosa pasa a través del piso pélvico y el esfínter urinario voluntario. La porción de la uretra posterior más susceptible de resultar lesionada. Fracturas pélvicas que ocurren por un traumatismo por contusión y la uretra membranosa cuando se corta desde el vértice prostático. Los síntomas: dolor abdominal inferior, incapacidad de orinar y lesión en la pelvis por aplastamiento. Los signos: sangrado en el meato uretral, lesión uretral, necesidad de uretrografía. En la exploración física va a haber hipersensibilidad suprapúbica, presencia de fractura pélvica, se palpa un hematoma pélvico, contusiones perineales o suprapúbicas. En la exploración rectal, gran hematoma pélvico, próstata desplazada en dirección superior, rotura parcial de la uretra membranosa, no se acompaña de desplazamiento prostático. Dentro de los datos radiológicos tenemos fractura del hueso de la pelvis, uretrografía que muestra el sitio de extravasación y una rotura próstato-membranosa incompleta que se aprecia como extravasación menor. En las complicaciones, la estenosis cuando hay una reparación primaria se presenta en un 50% y en una reparación diferida en el 5%. La disfunción eréctil cuando hay una reparación primaria se presenta en un término medio del 50% y se reduce del 30 al 35% por un drenaje suprapúbico. Y cuando hay incontinencia, menos de 2% de los pacientes se asocia con fractura del sacro. Dentro del tratamiento de las medidas quirúrgicas tenemos tratamiento inicial, cistostomía suprapúbica, que este es el método que no implica el uso de instrumentación ni tampoco la manipulación uretral. Esto permite la resolución del hematoma pélvico, mientras que la próstata y la vejiga se irán recuperando. Una laceración incompleta de la uretra posterior que cicatriza de manera espontánea. Dentro de las lesiones de la uretra anterior tenemos la etiología. La uretra anterior es la porción distal al diafragma urogenital, una lesión por caída que causa laceración o contusión de la uretra. La autoinstrumentación o instrumentación iatrogénica que causa rotura parcial. Dentro de la patogénesis y patología tenemos la contusión y la laceración. La contusión por un aplastamiento sin rotura ureteral y la laceración por una parte de la pared ureteral, permitiendo extravasación de la orina. Si ésta no llega a reconocerse, se puede extender al escroto. Los síntomas: hay sangrado desde la uretra, si hay micción se advierte una extravasación, dolor en el perineo, inflamación en la zona, sepsis e infección grave. Dentro de los signos de las lesiones en la uretra anterior tenemos que puede advertirse una masa, pacientes con deseos de orinar, pero la micción está contraindicada hasta valoración de la uretra. Si la vejiga está dilatada, puede practicarse una cistostomía suprapúbica percutánea. Dentro de los datos de laboratorio tenemos presencia de leucocitos por infección y los radiológicos una uretrografía que demuestra una extravasación que ubica el sitio de la lesión. Las complicaciones: abundante sangrado, si la hemorragia no se controla, cirugía, estenosis y complicaciones de la extravasación como sepsis e infección. Dentro del tratamiento,
las medidas generales, si hay sangrado abundante, una presión local para controlarlo. En las medidas específicas, si hay una contusión uretral y no hay sangrado, sin tratamiento. Si hay sangrado, drenaje con catéter uretral. En la laceración uretral, una cistostomía percutánea. Y en la reparación inmediata no se hace nada. En el tratamiento de las complicaciones tenemos la estenosis, que puede ser extensa y requiere reconstrucción. En las lesiones del pene, estas pueden sobrevenir una rotura de la túnica albuginea del pene, que es la fractura peniana, dolor y hematoma peniano. Puede presentarse gangrena y lesión uretral con el uso de anillos de obstrucción colocados alrededor de la base del pene, amputación del pene y en algunos pacientes la reparación. La abulsión del pene como consecuencias de lesiones con maquinaria. El injerto de piel logran una recuperación exitosa. Lesiones en el pene sugieren daño uretral. Así tenemos que la escala de gravedad del traumatismo del pene: en el grado 1, laceración cutánea, contusión; grado 2, laceración de la fascia de Buch, el cuerpo cavernoso, que es sin pérdida de tejido; el grado 3, avulsión, laceración cutánea por defecto en el glande, meato, cuerpo cavernoso, uretra, menos de 2 centímetros; en el grado 4, defecto en el cuerpo cavernoso o en la uretra de mayor de 2 centímetros, penectomía parcial; y el grado 5, penectomía total. En el tratamiento, cuando hay un hematoma subcutáneo sin rotura albuginea ni cuerpo cavernoso, reposo y hielo. Cuando hay una fractura de pene, intervención quirúrgica inmediata con sutura de la túnica albuginea. Y cuando hay un traumatismo abierto, se recomienda la exploración quirúrgica y desbridamiento conservador de tejidos necrosados, acompañados en la mayoría de casos por sutura primaria. En la lesión de los testículos, esta es una contusión que va a causar un grave dolor, náusea y vómito, hipersensibilidad abdominal inferior, un hematoma que puede rodear a los testículos. Se utiliza la ultrasonografía y si ha habido rotura se repara quirúrgicamente. En la escala de gravedad del traumatismo testicular tenemos el grado 1, contusión o hematoma; grado 2, laceración subclínica de la túnica albuginea; grado 3, laceración de la túnica albuginea con pérdida de menos del 50% del parénquima testicular; el grado 4, laceración importante de la túnica albuginea con una pérdida de mayor del 50% del parénquima testicular; y el grado 5, avulsión o destrucción completa del testículo. Dentro del tratamiento tenemos, si hay hematocele de gran tamaño o ruptura testicular, exploración quirúrgica con excisión de los túbulos necrosados y sutura de la túnica albuginea. Si hay una dislocación traumática de los testículos, se pueden recolocar manualmente, pero se recomienda la orquidopexia secundaria. Si hay traumatismos penetrantes en el escroto, la exploración quirúrgica con desbridamiento conservador del tejido no viable. Y si hay una rotura completa del cordón espermático, una realineación sin vasostomía. En la escala de gravedad de la lesión escrotal tenemos en el grado 1 contusión, en el grado 2 laceración menos del 25% del diámetro del escroto, en el grado 3 laceración más del 25% del diámetro del escroto, el grado 4 avulsión menos del 50% y en el grado 5 avulsión más del 50%.